Bien, continuamos con marco de referencia y como le dijimos antes de la pausa, nos acompaña el ingeniero Guillermo Carán, alto dirigente del Partido Reformista y además es gobernador del Banco Central. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Qué bueno que está acá. Bien, gracias por la invitación. Bueno, vamos primero a hablar de economía. Doctor, según los informes que yo he visto por la prensa, de que la economía creció un 6 punto y pico %. Vi que José Ramón Peralta dijo que hubo un superávit de más de 1.000 millones de pesos. Y control de la prima, de la inflación, todo, pues entonces nosotros vamos bien. Bueno, quizás no, la respuesta es que nosotros vamos mal, aunque no estemos tan mal. Porque en economía no solamente hay que ver el retrato de una situación presente, sino cuál es la tendencia. Y la triste realidad del caso es que nosotros, aunque tenemos una economía pujante, porque el país tiene factores de producción pujante, tiene recursos naturales, empresarios, posición geográfica, en fin, es una estabilidad política que hay que preservar y que luchamos por preservar precisamente desde la acera que a cada uno le corresponde. Pero ha sido una economía que ha venido creciendo muy sustentada en el financiamiento, en el endeudamiento, y eso tiene sus límites. Y además es una economía que su crecimiento no se ha habido adecuadamente distribuido entre todos los sectores de la población, sino concentrado en la clase gobernante. De manera que eso puede subsistir por un tiempo. Si tú me dijeras, nosotros estamos en una crisis económica hoy, no. Pero como decía el profesor Juan Bosch, el maestro de la clase gobernante actual, que un buen político tiene que saber anticipar los acontecimientos y tomar los correctivos del lugar. Precisamente eso es lo que hay que hacer desde la acera opositora, anticiparse a los acontecimientos, y esa anticipación de los acontecimientos que cada día está más cerca, por lo que te voy a explicar ahora, amerita que diagnostiquemos que aunque no estemos en crisis presente, no vamos bien. Y me refiero si la economía se ha sustentado en el endeudamiento, en el financiamiento, principalmente los bonos soberanos, que hasta ahora se han colocado en el país porque el país ofrece altas tasas de interés, y en contraposición con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, las tasas de interés estaban bajas, pero ya comienzan a subir. Entonces, eso junto con la saturación de los niveles de endeudamiento puede llevar a un freno en la oferta de recursos financieros al país, y entonces producir una asfixia en el fiscal, porque el gobierno ha venido financiando, ha venido equilibrando la fiscalidad con endeudamiento, y si le falta el endeudamiento, le va a faltar el oxígeno, y entonces viene la asfixia y el ahogamiento. Yo creo que eso debe ser previsto. En cuanto a la otra parte de tu pregunta, de la declaración del secretario Peralta, yo creo que no, o del ministro Peralta, no se debe uno llevar engaño. Marzo y abril son meses de alta recaudación porque es el mes del pago de impuestos sobre la renta de las personas y de las empresas respectivamente, y los niveles de recaudación aumentan. Entonces puede que estemos frente a un espejismo propio de estos 2 meses que no se contrapone, si lo confrontamos con otros meses, pudiéramos tener un ahogamiento que agrave la asfixia que ya te he dibujado. Ok. Doctor, ¿cuánto puede seguir esperando el país, el gobierno, el Estado Dominicano, con este modelo que ha basado un crecimiento en deuda externa que se incrementa cada año? ¿Qué tiempo más podemos ver? Bueno, eso no se puede predecir porque dependen de muchos factores endógenos, o sea, nacionales e internacionales. Yo creo que el funcionamiento económico va a marcar las reglas. En el momento que un financiador diga que no, o que el país, porque se encuentra en un dilema de qué pagar, si la deuda o los servicios públicos, comience a vacilar,
en ese mismo momento viene la ruptura del esquema y se puede armar entonces una crisis, que es lo que hay que evitar. Y la única forma de evitar es tratando de disciplinar las finanzas públicas, gastar menos pero gastar mejor, orientar el gasto hacia un gasto de mayor calidad, de decidirlo en proyectos que sean necesarios, no sobrecostear para financiar tanta corrupción como hemos estado observando en los últimos años, y tratar de que podamos por lo menos obtemperar a lo que el fondo ha venido advirtiendo. El fondo ha venido advirtiendo una palabra muy elegante, que es anclar el endeudamiento. Anclar significa que no crezca más. Entonces yo creo que todo depende de las contingencias internacionales, porque en un endeudamiento externo no solamente depende del país, sino depende qué quieran invertir los inversores. Si los inversores, por ejemplo, ahora mismo que Estados Unidos, que la economía de Estados Unidos está creciendo, que tiene un presidente que insiste en que Estados Unidos primero, aunque diga Estados Unidos no solo, pero si así como le dijo a la industria automotriz norteamericana, no te vayas para México, le puede decir a los financiadores, no te vayas a los países como República Dominicana, que tiene altas tasas de interés, inviérteme aquí. Y sobre todo que en Estados Unidos se está aumentando la tasa de interés y que puede poner en las disyuntivas a los financiadores de dónde invertir, si en Estados Unidos, con una economía pujante, creciente, en dólares, que no se devalúan desde su punto de vista, o aquí, que aunque la tasa de interés siga siendo más alto, hay un riesgo cambiario que en cualquier momento puede detonar una situación conflictiva. Cambiando al tema político, que hoy tenemos el espacio un poco limitado. Vamos primero a su partido. Hay un enfrentamiento. Ahora digamos, Ito Bisonó, Josécito Jacín, esa facción con Kiki Cantú, Rogelio, etcétera, etcétera. ¿En qué va a parar eso? Yo quisiera tener una bola de cristal para adivinar en qué va a pasar esto. Lo que sí te puedo pronosticar de que si seguimos así nos va a terminar bien. Todo reino dividido será vencido y nos han vencido muchas veces por estarse dividiendo. Por estarnos dividiendo. Y ahora estamos no solamente divididos, sino subdivididos, con el agravante de que no estamos aprovechando las oportunidades que se nos están brindando, porque ahora mismo el discurso reformista, el modelo reformista de una disciplina fiscal, un comedimiento financiero, unas inversiones para generar empleo, para apoyar la producción, modelos de incentivos fiscales a la economía, preservación del medio ambiente, identidad nacional, todo ello, esos son elementos propios del discurso reformista que está muy demandado en este momento por la sociedad. Eso por un lado. Y por otro, tenemos que todos los partidos, bueno, nosotros estamos en crisis, pero todos los partidos también están en crisis. Así es. Que nosotros pudiéramos tener una fisura para colarnos y tratar de presentar un modelo, de defender el modelo reformista que nosotros practicamos y que dio muchos resultados en su momento. Claro que ese modelo hay que adaptarlo, reorientarlo, pero constituye una demanda de la población que nosotros pudiéramos satisfacer. Eso por un lado. Y por otro, que creo que en estos momentos, vamos a decir, la inteligencia del Partido Reformista no está siendo aprovechado adecuadamente y se están incurriendo en muchas torpezas. Por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral nos brindó la oportunidad para que nos entendamos al anular las dos asambleas pasadas. No solamente estamos reincidiendo en el error, que ya hay una asamblea que está siendo impugnada y además ya el otro grupo va a celebrar otra asamblea,
sino hemos llegado hasta la infantilidad de impugnar, como se ha hecho recientemente, a dos personas que han tenido vínculos reformistas en el pasado, que pudieran ser personas que contribuyan a una decisión en los problemas mayores de la nación bajo la óptica reformista. Sin embargo, nosotros, en lugar de apoyarlos a ellos, lo que hacemos es solicitar que se inhiban de los procesos, porque solamente se está pensando en los procesos, no se está pensando en política, no se está pensando en la alta política, en la gran política, que es lo que a nuestro juicio debe tener como, debe de tener la mira el Partido Reformista. Doctor, usted dijo ahorita que no solo el Partido Reformista está en crisis, sino todos los partidos del sistema. Entonces yo le pregunto, ¿el sistema del partido político dominicano está en crisis? Bueno, mi colega, el secretario general del Partido Reformista, dijo hace un par de semanas que el sistema político colapsó y que el subsistema de partidos, que es el que compone, el que sostiene el sistema político, él cree que no va a prevalecer después del 2020. Si tú tomas en cuenta que la tendencia en América Latina es que las ofertas electorales, aquellos partidos otrora fuertes, por ejemplo el peronismo en Argentina, la democracia cristiana y el Partido Socialista en Chile, en México tenemos el PRI y el PAN y el PRD, ya no son los protagonistas principales de los procesos electorales. En México, por ejemplo, hay 6 candidatos presidenciales, pero el que está puntero a ganar, que es López Obrador, no está sustentado en ninguno de los partidos políticos tradicionales. En el segundo lugar está un movimiento formado, todo por México, formado por 3 partidos, uno de los cuales es el PRI, el otro ahora poderoso Partido Revolucionario Institucional, y así pasó en Argentina con el peronismo, así pasó en Chile con la democracia cristiana. O sea, ya las ofertas electorales están siendo diseñados con movimientos políticos innovados que se sostienen en el partidismo tradicional, pero que no tienen el protagonismo de antes. Nosotros, no, aunque el partidismo dominicano todavía es fuerte, porque el 89% de los votos en las pasadas elecciones los absorbieron los 4 grandes partidos, son PLD, el PRM, PRD y el Partido Reformista, pero indudablemente no está, ese sistema de partido no está respondiendo satisfactoriamente a las necesidades de la nación, ni está traduciendo en beneficios sociales, y en este caso tanto el gobierno como la oposición, porque como decía el gran político español Manuel Azaña, republicano, antes de la Guerra Civil Española, de la Tercera República Española, para que haya un buen gobierno tiene que haber una buena oposición. Y aquí no tenemos una buena oposición, por lo cual el sistema de partidos opositores está fallando, y tampoco tenemos un buen gobierno, un partido que también está en una crisis muy profunda. Usted habla de que posiblemente en el 2020 haya una ruptura, y por eso muchos analistas entienden que la ley de partido y de régimen electoral son fundamentales para quizás evitar que haya un descalabro del sistema de partidos políticos. Sin embargo, vemos que ahora, por una sola razón, que es quizás de interés solamente del PLD, que es el tema de ley de primarias abiertas o cerradas, se ha hecho imposible que pase esa ley de partido, que muchos entienden, incluyéndome a mí, que en realidad lo que no se quiere es que haya ley de partidos políticos. Así es, yo creo que en el fondo no se quiere que haya ley de partido, pero yo te voy a decir una cosa. La ley de partido es algo bueno y necesario, como la ley electoral también.
Pero este es un país de leyes hermosas. Este es un país con una constitución excepcional. Yo creo que hay pocos países que tienen leyes tan buenas. Es más, la propia ley electoral actual es una ley que permite controlar ciertos factores neurálgicos del sistema político dominicano. Por ejemplo, el tema del financiamiento. ¿Quiénes son los que pueden financiar campañas electorales? Están prohibidas las donaciones de empresas extranjeras. Solamente las personas pueden donar, las personas dominicanas. También está establecido que los espacios de publicidad tienen que ser equitativamente distribuidos y nada de eso se cumple. Las alianzas, por ejemplo, en cierta forma aquí hay un relajo con el tema de las alianzas. Mira, en México tiene 124 millones de personas y hay ahora mismo 6 candidatos presidenciales. Nosotros tenemos 10 millones de personas y en el 2016 participaron 8 candidatos. De esos 8 candidatos, en 26 partidos políticos, 4 partidos absorbieron el 89% de los votos. El resto se distribuyó entre los 22 partidos. Ninguno sobrepasó el 2%, que es el exigido por la ley para el reconocimiento jurídico. Para obtenerlo y mantenerlo, claro, se mantuvieron porque obtuvieron representaciones congresionales o representaciones municipales. Pero incluso hubo 9 partidos que ni siquiera nombraron un número de delegados igual al de las mesas electorales, a las 14.000 mesas electorales. Entonces eso distorsiona y rompe el esquema constitucional. La Constitución dice que el sistema político y de partido que no se puede coaccionar el voto. Sin embargo, cuando tú veías la boleta presidencial del 2016, tú encontrabas 26 recuadros y en 15 de los 26, es decir, en más de la mitad, aparecía la cara del presidente Medina. Eso impresiona, impacta, condiciona, coacciona y eso altera con el sistema democrático. Entonces, eso tiene que estar mejor regulado. Y yo creo que esta Junta, que luce que está muy activa, muy dinámica, tanto que está provocando escozor, pero debería hacer algo para, con esta ley, mira, decía Constancio C. Virgil, aquel escritor uruguayo, en Lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo mejor sería tener una ley de partidos y una ley electoral. Pero si tú no tienes lo mejor, confórmate con lo bueno. Y nuestra ley electoral es buena. Y en consecuencia, lo que hay que hacer es aplicarla, ejecutarla. Que eso es lo que hay que hacer con todas las leyes del país. Doctor, hablando de la Junta y el ECOSOR, ¿qué le pareció esa resolución? Bueno, a mí me parece que la decisión, te refieres a la declaración que Leonel Fernández ha... Sí, que reaccionó Leonel y varios dirigentes. A mí me parece, independientemente de la sustentabilidad jurídica, yo creo que hay una palabra en el comunicado de la Junta que me parece que ahí es que lo daña todo, que es la palabra conminar. Si hubiera usado otra expresión, invitar, exhortar, tal vez no hubiera sido tan contundente. Me parece que con esa palabra la Junta se excedió un poco en esa atribución. Pero también me parece que el presidente Fernández ha reaccionado de una forma muy hábil, monopolizando y rebelándose para que la ciudadanía entienda que esa resolución fue contra él. Y eso evidentemente le va a traer dividendos, beneficio político, y él debe ser el primero en estarlo celebrando. Yo comentaba con unos amigos que eso me recordaba en el año 66, para las elecciones del 66, Balaguer exigió que las mujeres, el sistema de sedulación no era como tan moderno como ahora.
Y en aquel tiempo muchas de las mujeres no tenían cédula. Y Balaguer, sabiendo que su fortaleza estaba en la mujer, en el voto femenino y en el voto campesino, en el año 66, el 70% de la población vivía en el campo. Ahora el 70% vive en la ciudad. En aquella ocasión, los campesinos y las mujeres eran los que sustentaban la candidatura de Joaquín Balaguer. Pero Balaguer exigió que a las mujeres se les permitiera votar sin cédulas. La Junta dijo inicialmente que no. Balaguer se plantó y dijo, si no complacen mi solicitud, me retiro de las elecciones, y hace fracasar las elecciones. Me parece que una estratagema similar está usando Leonel Fernández. O sea, él está tratando de monopolizar en su contra el comunicado de la Junta Central Electoral para cosechar dividendos políticos, y lo está logrando. Buena estrategia política electoral. Doctor, el tiempo se nos agotó. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a una pausa. Tiene obligatoriamente que volver pronto al programa. Cuando ustedes me inviten. Porque hoy, digamos que el contenido ha sido demasiado, digamos, grande, y no nos ha permitido ampliar, pero evidentemente con usted hay que aprovecharlo. Pero nada, vamos a la pausa y volvemos con más contenido de Marco de Referencia.